Buenos días, mi amor, bendiciones, espero te vaya bien. Si tú no me extrañaste, yo sí te extrañé a ti de verdad bastante. No hice videito estos días porque estuve ocupadito, pero, hombre, hoy vamos a reaccionar como siempre. Hoy vamos a reaccionar a lo que es la foto de esta criatura cambió todo lo que sabíamos. Todo sobre el Thunderbird. Se supone que este es un famoso críptido que para los que no saben, los críptidos son como tipo pie grande, como tipo el lago Ness, o sea, son como estas criaturas mitológicas, entre comillas mitológicas, que parte son mitos, parte pueden ser reales, parte pueden ser como confusiones de la gente a lo largo del tiempo, no sé. Entonces vamos a ver del canal de Magnum Mephisto, que por si va a suscribirme, ¿qué nos dice de este críptido? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de... ¿Y por qué no escucho una verga? Alright, Scar. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un ave legendaria que aparece en los mitos más antiguos de Norteamérica, que sigue viva en relatos actuales, que es protagonista de terribles profecías y que según muchos fue cazada y fotografiada. Sí, lo que escuchás. El término Lost Media se usa para englobar a todo un conjunto de material visual o sonoro que se ha perdido o no se encuentra disponible para el público. Se trata generalmente de material que solo sobrevive gracias a que alguien lo recuerda. Entre los muchos Lost Media que existen, hay uno que es emblemático y está relacionado de modo íntimo con la criptozoología. Un Lost Media que muchos siguen buscando, con la ilusión de echar algo de luz sobre un misterio que lleva décadas asolando a toda una comunidad de entusiastas. Como ya sabemos, hubo una época donde los documentos solo existían en su formato original y aún no habían sido digitalizados. Conservar estos documentos no fue tarea sencilla y, de hecho, muchos archivos terminaron desapareciendo con el paso de los años. Por eso, si te criaste en una era pre-internet, es probable, por ejemplo, que hayas visto en revistas u otros medios analógicos imágenes que hoy se encuentran extraviadas o son muy difíciles de encontrar. Y si te dijera que hubo un momento de la historia en la que se supone que un periódico publicó la imagen de un ser aterrorizante que había sido reducido por un grupo de hombres. Pero no nos adelantemos. ¿Qué pasó con esa foto mítica? ¿Es real? ¿Es verdad que incluso alguien la mostró en la televisión? ¿Por qué hay quienes son los que quieren que la famosa instantánea no llegue a nuestras manos? Para tratar de dar respuestas a estas preguntas, es que vamos a sumergirnos en el insólito caso del Thunderbird y la foto desaparecida. Si este informe les gusta o les interesa esta temática, estuvimos haciendo varias en este canal, los invito a ver las otras que estuvimos armando. Pueden dejar su like aquí debajo y escribir la palabra críptido. Si hay más de 1000 personas escribiendo críptidos, vamos a preparar otro informe y tal vez probablemente hablemos de los fundadores de la criptozoología, que es, digamos, esta ciencia o pseudociencia en realidad, que se dedica a estudiar a estos seres cuya existencia no está comprobada científicamente todavía. Comencemos. Tú necesitando dinero para proyectos y por otro lado hay convocatorias en donde nadie se presenta. Un ave nacida del trueno. La historia del Thunderbird comienza mucho antes de que existieran cámaras, periódicos o internet. Empieza en una época donde los mitos no eran la única forma de entender lo inexplicable, donde la frontera entre lo real y lo simbólico era una línea borrosa trazada por la necesidad de supervivencia, por el miedo a lo desconocido y por el respeto a fuerzas que claramente no eran humanas. En ese contexto, los pueblos originarios del norte de América no solo creían en el Thunderbird, lo veneraban, le temían a su posible presencia y lo integraban a su cosmovisión como si fuera una entidad viviente, tan tangible como el bosque que los rodeaba o el cielo que rugía sobre sus cabezas. Entre los pueblos Lakota, por ejemplo, el Thunderbird era mucho más que una simple criatura voladora. Era una deidad del cielo, un espíritu guerrero que gobernaba las tormentas y castigaba a los enemigos del equilibrio natural. Según sus relatos orales, el batir de sus alas era tan poderoso que podía provocar rayos. Cuando abría su pico no salía un canto de ave, sino un trueno que hacía temblar la tierra. Decían que vivía más allá. Güey, madre, pero culé miedo sería esa vaina, ¿no? Culé terror.
allá de las nubes, en una montaña sagrada invisible para los ojos humanos. Se supone que bajaba a la tierra solo cuando la humanidad perdía su rumbo, cuando había que restaurar el orden a través del terror. Los Ojibwa, por ejemplo, aseguraban que los Thunderbird eran seres enviados por el Gran Espíritu para proteger al mundo de criaturas maléficas como los Wendigos, caníbales espirituales del bosque. En sus relatos, los Thunderbird eran los enemigos naturales de estas abominaciones, y el sonido de las tormentas no era más que el eco de sus batallas en el cielo. Según las leyendas, esas aves gigantes podían cambiar de forma, ocultarse en la niebla y comunicarse con los ancianos a través de visiones. Su presencia no era vista como un mal augurio, sino como una advertencia de que algo mucho peor se acercaba. Para los pueblos apache, el Thunderbird era una criatura ambivalente, asociada tanto con la destrucción como con la renovación. Decían que sus plumas eran tan grandes como lanzas y que sus ojos brillaban como carbones encendidos en medio de la noche. Cuando aparecía en el cielo, era señal de que el mundo estaba por cambiar, que algo profundo se movía en el alma de la tierra. Algunos chamanes afirmaban poder invocar su espíritu en rituales secretos, utilizando humo, tambores y cánticos que solo los iniciados podían pronunciar. Lo más perturbador es que estos relatos no son aislados. Existen historias similares entre tribus que jamás tuvieron contacto entre sí a lo largo de todo el continente. Desde los Aida del Pacífico Norte hasta los Chickasaw del sur, pasando por los Navajo, los Cree y los pueblos del suroeste. Todos describen al Thunderbird con características asombrosamente similares. Tamaño colosal, control sobre el clima, capacidad de volar más allá de las nubes y una presencia que infundía respeto y escalofríos por partes iguales. No se trataba de una simple ave, sino de una entidad cósmica, un guardián interdimensional, tal vez una forma de vida presente incluso antes de que existiera el tiempo. Uno puede pensar que estas similitudes se deben a una necesidad psicológica compartida por los humanos. Bajo este prisma, el Thunderbird no sería más que una especie de arquetipo universal del inconsciente colectivo, una forma simbólica que representa el poder de la naturaleza o la rabia de los dioses. Pero hay quienes creen que estas explicaciones son insuficientes para tratar de comprender lo que pasó después. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los colonos ingleses que llegaron a esas tierras comenzaron a documentar avistamientos que tenían demasiado en común con los dibujos rupestres que se habían hecho siglos antes. ¿Cómo podía ser eso? ¿Los conquistadores también recién arribados habían sido influenciados por los relatos de antaño? ¿O había en las alturas algo oscuro que se negaba a desaparecer? Más inquietante aún, ¿podía ser acaso que aves realmente enormes estuvieran agazapadas en lugares remotos, ocultas del ojo humano la mayor parte del tiempo? Con el paso de ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya animales colosales así bien grandes en alguna parte del mundo? ¿O creen que ya el mundo está explorado por todos lados y que pues ya los animales que están son los que están? ¿O creen que aún hay animales que no se han descubierto terrestres, que son totalmente inmensos? los años aparecerían toda clase de conjeturas. Tanto escépticos como amantes de las historias sobrenaturales tendrían la chance de lucirse con sus teorías. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando una serie de sucesos marcarían para siempre la historia de estos mitos y de hecho darían inicio a lo que hoy se conoce como la criptozoología. Usar la inteligencia artificial no es preguntarle a ChatGPT ¿qué cenas hoy? Ni tampoco que te ayude con los deberes de los niños. Usando así Más allá de las tribus. Cuando Estados Unidos estaba aún en plena expansión territorial y las llanuras del oeste eran todavía dominio salvaje, muchos hombres decidieron dejar atrás sus ciudades, sus familias y hasta sus nombres para buscar fortuna en lo desconocido. Era la era de los pioneros, de los exploradores, de los buscadores de tesoros, pero también la época de los espíritus más inquietos y curiosos, de los cazadores de bestias y de los cronistas de lo inexplicable. En ese caldo de cultivo, las historias sobre el Thunderbird dejaron de ser patrimonio exclusivo de los pueblos originarios para convertirse en parte del folclore estadounidense. Y más aún, en tema de titulares de periódicos, cartas, diarios personales y recortes que aún hoy se conservan en bibliotecas de universidades o en colecciones privadas, como si fueran piezas de un intrincado rompecabezas. El primer caso documentado que prendió la chispa del mito moderno no se sabe si data de 1886 o 1890. Las versiones son contradictorias.
Sí queda claro que el hecho tuvo lugar en Tombstone, Arizona. Tombstone era un poblado polvoriento conocido por sus duelos entre vaqueros y forajidos, algo no muy lejano al paisaje que solemos hacernos cuando evocamos el imaginario del western. En un escenario de esas características es que sucedió uno de los encuentros más desconcertantes registrados al día de hoy. Según una nota publicada en el periódico local, The Tombstone Epitaph, dos rancheros de los que no se conserva el nombre real afirmaban haber abatido con sus rifles a una criatura gigantesca en el desierto. Se trataba de un ave con alas membranosas, parecidas a las de un murciélago y un cuerpo descomunal y lleno de escamas, como si fuera un reptil. Los hombres midieron a la criatura, determinando que tenía 48 metros de largo y una cabeza de 2,4 metros. El artículo detallaba que tras haberla perseguido a caballo y luego de dispararle varias veces, los sujetos habían logrado que la criatura cayera estrepitosamente al suelo. Luego el monstruo había sido colgado en la puerta de un enorme granero. Ahora, la pregunta es si se suponía que era tan mitológico y que botaba rayos y que no sé qué. Ah, bro, se la piaron facilito con un par de tiros, brother. Con un par de tiros lo hicieron verga. La crónica era A no ser que sea un animal normal que era extremadamente grande. Y pues lo confundían con aquello mitológico. escalofriante. Sin ir más lejos, la misma sugería que por fin se contaba con evidencia sólida para demostrar la existencia de estas tétricas criaturas voladoras que siempre habían encendido la imaginación de los locales. ¿Acaso dos hombres armados habían logrado derribar al mítico Thunderbird? Este relato hizo que pronto se popularizaran otros testimonios que hasta ese entonces habían sido desestimados por ser considerados como poco serios. Así se supo, por ejemplo, lo que ocurrió en Creel, Texas, en 1903. Allí fue también un periódico local el encargado de llevar a los ciudadanos una noticia desconcertante. Al parecer, varios habitantes de una comunidad rural habían visto lo que describieron como, y cito, una criatura con alas tan grandes como vagón de tren y un grito que partía los tímpanos. Más tarde, en 1932, durante la Gran Depresión, un joven cazador en los bosques de Pensilvania escribió en su diario personal que había visto un pájaro de proporciones imposibles, más grande que un avión de correos, con plumas oscuras y una mirada que parecía inteligente. Este hombre, identificado como Edward Shaw, desapareció semanas después en circunstancias poco claras. Su diario fue encontrado por su hermano en una cabaña abandonada y hoy está resguardado en la colección privada de un museo criptozoológico en Vermont. Estos intrigantes relatos habilitaron algunos debates que se mantienen hasta el día de la fecha. Debates que ponen su ojo sobre el posible origen de estas aves infernales. El misterio era enorme y causaba el desvelo de profesionales de diversas áreas. Sin embargo, ninguna de estas historias tendría el mismo impacto que la primera, la de Tombstone. La razón, simple. En la década del 60, alguien aseguró que el Epitaph no se había limitado a mencionar el encuentro de los hombres con la gran criatura. En una edición de 1963 de la revista Saga, un escritor conocido como Jack Pearl afirmó que junto a la intrigante noticia se había publicado una fotografía del animal capturado. Este rumor no tardó en comenzar a correr y de hecho esta foto se convirtió en algo así como el santo grial de la criptozoología. Y con este detalle es que nuestra historia vuelve al principio. A ver. En búsqueda de la foto perdida. Jack Pearl aseguraba haber visto la foto con sus propios ojos. Según él, el pájaro había sido transportado a la ciudad en una carreta y la instantánea lo mostraba clavado en una pared con las alas extendidas, mientras que 6 hombres estaban frente al cadáver con los brazos abiertos y tocándose las yemas de los dedos. Cuando investigadores modernos buscaron esa publicación original, descubrieron algo alarmante. Esa edición específica del periódico no existe en los archivos. Se conserva casi toda la colección del mismo, menos las ediciones en las que se habría impreso la foto. En algunas bibliotecas aparece como extraviada, en otras directamente no está listada. Es como si alguien se hubiera encargado de eliminar específicamente esa pieza. Este fenómeno no ocurre solo con el Epitaph. Hay quienes aseguran que la imagen apareció en una vieja edición de Fate Magazine en los años 50, una publicación especializada en fenómenos paranormales. Cientos de coleccionistas de revistas vintage han escarbado los números antiguos buscando esa imagen. Algunos incluso afirman haberla visto en su infancia, en una nota titulada Behemoth of the Sky, publicada supuestamente en 1957.
Pero cuando se rastrean los archivos de esta revista, adivinen qué. Sí, ya no existen. Incendios y mudanzas de por medio. Gran parte de lo que alguna vez fue usado para aquellas publicaciones se encuentra hoy. Bacano que antes se veía bastante todos esos cuentos así raros, todos esos cuentos así como misteriosos para el público como tal. Y ya mira que al sol de hoy ni verga, o sea, solamente lo toman como un cuento cualquiera, ¿sabes? Y esto de los Moais también es algo bien loco, brother. Hoy desaparecido. Ay, padre amado. Para aumentar la paranoia de algunos, las pocas versiones físicas que circulan del magazine están incompletas o con páginas arrancadas, una casualidad repetida con demasiada precisión como para no resultar sospechosa. Otros creen recordar haber visto la famosa imagen en la revista Beyond en los años 70. Un caso particularmente inquietante es el del señor Victor Lareau, un bibliotecario retirado de Ottawa que en 1981 contactó con investigadores criptozoológicos asegurando que había visto la imagen siendo niño en un número de Ripley's que hojeó mientras estaba esperando al dentista. Describió con exactitud la fotografía que, según él, mostraba a dos hombres con sombreros Stetson posando rígidamente junto a un ser alado, colgado en la entrada de un establo, con las alas extendidas y un pico tan largo como el brazo de un adulto. Lareau juró haber buscado la revista años después, en vano. El número no solo había desaparecido de los archivos internos de la biblioteca. En la editorial y distribuidora le explicaron que no tenían copias del mismo. Era como si jamás hubiese existido. Lo más escalofriante de todo esto es que hay múltiples descripciones coincidentes de la misma imagen en distintos lugares, en distintas décadas, por personas que jamás se conocieron entre sí. ¿Cómo puede ser que tantas personas recuerden una... Pero igual algunos, yo lo conocía más como un pterodáctilo. O sea, no sé si lo dije bien, pero yo lo conocía más así. Así lo conocí más yo. fotografía tan... No como un águila ni como un ave, sino como un pterodáctilo, como el último, ¿sabes? Como quien dice, como que cazaron el último así en vida. específica? ¿Acaso es un caso de histeria colectiva? ¿Acaso es un experimento social a gran escala? ¿Estamos frente a un efecto Mandela? ¿O estamos frente a un gran encubrimiento que realmente nos hace replantearnos varias cosas? Otro de los personajes clave en este misterio fue Ivan T. Sanderson, un biólogo de formación, pero también un ferviente investigador de lo anómalo. Sanderson fue una figura central en los años fundacionales de la criptozoología. Su obsesión con lo inexplicable lo llevó a fundar en 1965 la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable, conocida como CITU. Fue dentro de esta organización, precisamente, donde se dijo que estuvo almacenada la famosa foto del Thunderbird. Pero si la imagen existió, ¿a dónde está ahora? La historia oficial dice que la misma se perdió en un siniestro ocurrido en los galpones de Sanderson en 1955. Se alegó que la foto fue destruida en las llamas junto con otros documentos. Sin embargo, los relatos posteriores contradicen esta versión. Hay pruebas indirectas de que la fotografía estuvo en circulación hasta 1965, una década después del supuesto incendio. Esto sugiere que existieron al menos dos copias. Una de ellas pudo haber ardido, sí, pero la otra habría sido secuestrada por desconocidos. John A. Keel, autor de Strange Creatures from Time and Space, también afirmó haber visto la foto del Thunderbird. Keel es otra figura prominente en el estudio de lo paranormal y, según él, tuvo una conversación con Sanderson entre 1965 y 1966, donde el propio Sanderson habría confesado que la imagen estaba perdida. Keel alegó haberla visto publicada en los años 50. Recordaba con precisión la escena. El ave parecía un pterodáctilo muerto, colgado de un granero, mientras... Ajá, yo lo recuerdo esa historia así. Varios hombres posaban delante, diminutos, frente a esa aberración alada. Algunos incluso llegaron a decir que Sanderson mostró la imagen en televisión durante una entrevista en The Pierre Berton Show, pero como si una fuerza misteriosa trabajara incansablemente por ocultar esta evidencia, ese episodio también se perdió. Nunca se volvió a emitir. Nunca se encontró a nadie que lo tuviera grabado, aunque fuera por error. Naturalmente los escépticos saltaron al ataque. Alegaron que no era una foto lo que se vio en ese programa, sino un simple dibujo.
Un boceto realizado por el mismo Sanderson, tal vez con la intención de ilustrar el mito. Quizás Sanderson había mostrado un dibujo y luego había descrito con mucho detalle la famosa foto, creando esta confusión en la cabeza de las personas. Puede ser. Más allá de eso, y de la obsesión que la mentada fotografía ha despertado en varios cibernautas, el misterio del Thunderbird no termina en el siglo XIX, ni siquiera en las primeras décadas del siglo XX. A lo largo de los años, los testimonios sobre avistamientos de aves gigantes han seguido surgiendo, especialmente en áreas remotas de Estados Unidos y Canadá, lugares donde los límites entre lo real y lo imaginario parecen difuminarse. Estás haciendo Ay. gratis tareas por las que empresas extranjeras podrían pagarte en dólares. Casos actuales. No joda, yo digo que de pronto cazaron a una especie ya en vía de extinción, ¿sabes? Y al ser un animal, en este caso un pterodáctilo, ser tan mitológico, ser tan viejo, como que buscar una manera de borrar esa información de que, hey, cazaron a una especie en vía de extinción, entonces, ¿para dónde estamos? ¿Sí me entiendes? De pronto. La gente que vive en zonas alejadas del bullicio de las grandes ciudades parece estar más en contacto con lo inexplicable. En 1977, por ejemplo, en el condado de Lawrence, Ohio, un hombre llamado William Hall afirmó haber visto una criatura que no podía ser clasificada como nada que hubiera visto antes. En sus propias palabras, describió un pájaro enorme de alas negras que cubrían completamente el cielo. Y afirmó que la criatura lo siguió durante varios minutos mientras viajaba por una carretera solitaria. Según él, el ave no solo era gigantesca, sino que su presencia causaba un ruido sordo, como un retumbo lejano, un sonido que lo llenó de una ansiedad abrumadora. El caso de Hall fue tomado en serio por algunos criptozoólogos, pero rápidamente fue ridiculizado por los medios locales y el avistamiento pasó a ser otro reporte extraño de un hombre que vio algo que no podía comprender. Sin embargo, lo curioso es que muchos otros en la región comenzaron a relatar experiencias similares de aves gigantescas que surcaban los cielos durante tormentas, de sombras que se deslizaban por las laderas de las montañas y de figuras aladas que nunca llegaron a ser vistas de cerca, pero cuyo tamaño no podía ser negado. En Alaska, durante la misma década, una serie de testimonios sobre avistamientos de aves de tamaño desmesurado comenzó a ganar atención. En el Ártico, algunas comunidades pesqueras reportaron la aparición de pájaros monstruosos que se alzaban sobre el mar. Cada testimonio parecía más extraño que el anterior, pero había algo en lo cual todas estas personas coincidían. Estas aves no eran de este mundo, no se parecían a los pájaros que nosotros conocemos. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1997, cuando un grupo de turistas en Montaña Blanca, una zona entre los estados de Tennessee y Carolina del Norte, reportó haber visto una bestia gigantesca con alas tan grandes que bloquearon la luz del sol durante varios minutos. No jodas. La historia fue cubierta brevemente por la televisión local, pero al intentar hacer seguimiento, los reporteros no solo no encontraron a los testigos, sino que las grabaciones originales de estos desaparecieron misteriosamente. Como consecuencia, la investigación fue rápidamente archivada. En 2013, un grupo de adolescentes en Montana grabó lo que describieron como una sombra volando a gran altura. Una figura enorme que se deslizaba silenciosamente entre las montañas. El video fue subido a YouTube, pero rápidamente fue removido por supuestas infracciones de derechos de autor. Cuenta el mito que el canal que subió el video originalmente Pero ¿quién? Si se supone que lo subió la persona que lo grabó. ¿Será que sí hay encubrimiento? desapareció de la red días después. Los chicos, aterrados, habrían dejado una nota en diversos foros. En la misma cuenta que la criatura que presenciaron parecía tener una cabeza pequeña en comparación con el tamaño de sus alas, como si fuera una figura de proporciones absurdas, una especie de dinosaurio. El video, por supuesto, nunca fue recuperado. Los avistamientos se han vuelto tan comunes como las leyendas que los acompañan. Los expertos, sin embargo, se muestran reacios a investigar estos incidentes, a menos que puedan ser controlados, clasificados y explicados dentro de los parámetros de la ciencia oficial. Mientras tanto, aquellos que afirman haber visto al Thunderbird son ridiculizados y despojados de toda credibilidad. La rama más radicalizada de la criptozoología ha sugerido... ¿Pero por qué, brother? Es lo que no se entiende por qué.
Sugerido que tanto la foto perdida como el resto de evidencia de la existencia del Thunderbird no solo fue víctima de la mala fortuna, sino que habría sido clasificada de modo deliberado. Pero ¿por quién o por quiénes? Y más importante aún, ¿con qué fin? Un club donde pueda crecer espiritualmente, pero también al mismo tiempo pueda generar riqueza y estar en paz con eso. Nace la conspiración. Hay teorías que afirman que tras ser publicada accidentalmente, la foto del Thunderbird habría sido confiscada por agentes federales, supuestamente del FBI, aunque otros aseguran que se trató de una agencia más secreta aún, vinculada a lo que hoy se conoce como el Majestic 12. Esta versión fue alimentada por un documento desclasificado parcialmente en 1993, en el que se hace mención a fotografías recuperadas de entidades aéreas biológicas no catalogadas. Esta imagen yo también la vi hace años. Potencialmente prehistóricas, detectadas en Arizona, Missouri y el norte de California. Aunque nunca se menciona al Thunderbird de modo directo, la descripción coincide. Y no es la única pista. Cuenta un mito que en 2004, el periodista y escritor Mark Chervinsky, quien llevaba más de 20 años investigando el mito del Thunderbird, recibió un paquete anónimo que contenía una copia en blanco y negro de una imagen deteriorada, supuestamente escaneada, desde una publicación de 1936. La imagen mostraba a dos hombres posando frente a lo que parecía ser una criatura alada, colgada de una estructura de madera. La criatura tenía un aspecto extraño entre reptil y ave, con escamas visibles y un pico curvado. Chervinsky intentó autentificar la foto, pero pocos meses después falleció repentinamente de una afección cardíaca. El escaneo, por su parte, fue objeto de... Es que ese es el viaje, porque se mueren de repente las personas que tienen como que ese acceso a la información. Ya van varios en este video que menciona que se han muerto, que han tenido cercanía a la información aparentemente original. Múltiples análisis, sin resultados concluyentes. Hoy forma parte de la colección del International Cryptozoology Museum en Portland, Maine, donde se exhibe como posible Thunderbird, origen desconocido. También está el caso del investigador independiente Ken Gerhardt, quien afirma haber hablado con más de una docena de personas que aseguran haber visto la fotografía en libros escolares, almanaques antiguos y hasta libros de texto en los años 60 y 70. Uno de estos testigos, una maestra jubilada de Tennessee llamada Ruthie McLaren, dijo recordar haberla mostrado en clase durante una lección sobre animales extintos, creyendo que era una imagen falsa o ilustrativa. Cuando años después intentó encontrar ese libro, no solo no estaba, sino que nadie más recordaba haberlo usado jamás. Todo esto ha llevado a algunos teóricos a proponer una hipótesis tan inquietante como extrema, que la imagen en cuestión sí existió, pero fue borrada no solo físicamente, sino también mentalmente. ¿Qué verga? Como si alguien hubiera utilizado técnicas de manipulación de masas, control de la información o incluso tecnologías experimentales para alterar la percepción colectiva. Ey, puede pasar bastante, la verdad. Puede pasar bastante. Una especie de reset suave de la historia, donde no se elimina el recuerdo del todo, pero sí se lo convierte en algo difuso, casi onírico. ¿Tiene esto algún sentido? En todo caso, ¿por qué tanto esfuerzo por ocultar una simple fotografía? ¿Por qué generar todo este silencio alrededor de una imagen en blanco y negro? La respuesta es contundente. La foto habría sido sacada de circulación para evitar que el público tuviera acceso a una verdad que podría alterar profundamente nuestra comprensión del mundo natural. Y es que algunos dicen que lo que se vio no era un ave común, ni siquiera un sobreviviente de la era de los dinosaurios, sino una criatura interdimensional que aparece en nuestro mundo en momentos específicos. Pero Joapas interdimensional valió verga, bro. Lo levantaron a tiro y no aguantó. Se manifiesta cerca de tormentas eléctricas o en sitios donde la realidad parece desgarrarse brevemente. Otros sostienen que el Thunderbird es una especie de dron biológico creado por civilizaciones no humanas, como una suerte de vigilante aéreo, y que su fotografía fue suprimida por agencias gubernamentales porque implicaba reconocer la existencia de entidades fuera de los límites del paradigma científico. Ey, puede ser. Si todo esto fuera cierto, el punto más oscuro de esta historia no es la existencia del Thunderbird, sino el interés institucional en que no se hable del tema. Quienes avalan las teorías de la conspiración afirman que existe un grupo no oficial de control biológico que trabaja en las sombras,
una especie de Interpol de lo anómalo, encargada de encubrir cualquier evidencia de fauna no catalogada que pueda alterar la estabilidad social. Serían los responsables. O sea, serían como que los típicos hombres de negro tratando de, no sé, ocultar la información, pero no entiendo que tenga que ver eso con lo que pasa. O sea, qué verdad puede cambiar, ¿sí? O sea, ¿en qué nos podría cambiar saber que existe un pájaro interdimensional? Ok, bacano ya, porque uno dice, uy, hay más dimensiones, hay más cosas así ya. Pero a la final, ¿en qué nos afectaría a nosotros? ¿Sí me entiendes? Eso es a lo que yo voy. ¿En qué nos podría afectar? Responsables de hacer desaparecer cuerpos, destruir fotografías, sobornar a los medios, incluso eliminar físicamente a quienes se acercan demasiado a la verdad. ¿Suena exagerado? Puede ser, pero entonces hay que preguntarse, ¿por qué en una época donde cada detalle de nuestra vida queda registrado en la nube, ninguna imagen auténtica del Thunderbird ha sido filtrada? ¿Por qué ningún archivo, ningún recorte de diario, ningún negativo ha sobrevivido? ¿Es porque es todo una mentira? ¿O es porque estos supuestos hombres de negro están haciendo un muy buen trabajo? No, joa. Yo siento que puede ser una mentira porque no es como los ovnis o como ciertas cosas que de pronto hay evidencia, ¿sabes? Pero si a lo largo de los más de 100 años no se ha filtrado ni una foto, si no se ha visto nada, es porque realmente no existió. Los escépticos, por su parte, prefieren dar otras explicaciones. Otras explicaciones. El zoólogo y autor Dr. Carl Schucker propuso que un desencadenante del mito de la fotografía del Thunderbird podría haber sido una imagen de una cigüeña marabú sostenida por sus alas por miembros de una tribu africana. Esta imagen se publicó en muchos libros populares a principios de la década de 1900. Fíjate. Y puede ser que sea una de estas que nació súper dotada, que se veía súper, hiper, mega grande. Porque tú sabes que así como los humanos, hay gente que es súper alta y que tiene unas capacidades físicas grandes. Puede que un animal de eso tomó una madurez extrema y que haya nacido con alguna anomalía que lo hizo crecer demasiado. 70, incluido el libro Guinness de los récords. No es dato menor que para ese entonces, el libro Guinness era el segundo libro más vendido del mundo, apenas por debajo de la Biblia. ¿Podría ser entonces que en verdad muchos hayan visto la imagen de un enorme pájaro abatido, pero todo el resto de los detalles eran simplemente producto de su imaginación? Puede ser. ¿Acaso al mezclar una imagen real con una... O para que tomara como que más misterio o más valor la imagen o la foto? Puede ser. una narrativa falsa, una narrativa imaginaria? ¿Esto podía generar un falso recuerdo, pero repleto de detalles? Algunos investigadores del fenómeno, tanto desde la criptozoología como desde el revisionismo histórico, sostienen que el Thunderbird no sería una criatura única, sino parte de una especie relicta. ¿Qué significa esto? Que se trataría de animales prehistóricos que habrían sobrevivido en regiones inaccesibles, como los Apalaches, las montañas rocosas o incluso los densos y hostiles pantanos del sur profundo. Según esta teoría, especies como Quetzalcoatlus, uno de los mayores pterosaurios que se conocen, podrían haber tenido descendientes adaptados a nuevos entornos y sus avistamientos serían la base para las leyendas de aves gigantes. Pero no tenemos por qué limitarnos a América. Pensemos, por ejemplo, en África Central. Cuentan que el congamato no es un simple pájaro, no canta, no vuela alto para buscar peces, ni construye nidos. Se mueve como un espectro, deslizándose entre la bruma de los ríos Zambeze y el pantano de Banweulu. Los cazadores que lo han visto no lo comparan con un ave, sino con algo mucho más antiguo, algo que no debería existir, algo que si la ciencia tuviera que nombrar, sería un pterosaurio. Une miedo. Sí, un reptil volador de la era de los dinosaurios. Piel rojiza, sin plumas, con un pico lleno de dientes afilados y unas alas membranosas parecidas a las de un murciélago. Criaturas que supuestamente desaparecieron hace más de 65 millones de años, pero que según los relatos de los locales, siguen al acecho. El nombre congamato significa literalmente quebrador de botes.
porque eso es lo que hace. Ataca canoas, destruye embarcaciones pequeñas y en algunos casos ha matado a quienes se atrevieron a cruzar sus territorios. No es un símbolo espiritual, no es un tótem de sabiduría. Las tribus lo describen como un demonio del aire, un emisario de la muerte, y los relatos no son nuevos. Uno de los primeros en registrar esta historia fue el explorador británico Frank H. Milland en la década de 1920. En su libro In Witchbound Africa, relata cómo los locales, al ver dibujos de pterosaurios en sus libros, señalaban con seguridad: eso es el Congamato. Milland quedó impactado. Los nativos no conocían la paleontología occidental, no sabían de fósiles ni de eras mesozoicas, y sin embargo describían con una precisión aterradora criaturas que deberían estar extintas. En 1956, un hombre gravemente herido llegó a un hospital de Zambia. Tenía cortes profundos en el pecho y en la espalda. Cuando los médicos le preguntaron qué le había pasado, respondió con voz temblorosa: un pájaro gigante me atacó. Tenía dientes como un demonio. Culé miedo esa mierda, loco. Como si fuera poco, en 1988, un equipo de expedicionarios liderados por científicos criptozoológicos viajó al norte del Congo para investigar. Uno de ellos, un zoólogo australiano llamado Peter Beach, afirmó haber visto una criatura similar al Congamato sobrevolar la zona al anochecer. No había cámaras, no hubo pruebas, solo un testimonio entrecortado y aterrador. ¿Cómo explica la ciencia esto? Simple. No son pocos los profesionales que creen que todos estos avistamientos se corresponden con otras cigüeñas. Muchos proponen al gran pico de zapato como el ave al que suelen confundir con un monstruo. ¿De eso se trata todo? ¿De personas aterradas que maximizan lo que ven en un ataque de pánico? Como sea, la idea de que estemos en presencia de Thunderbirds sigue siendo muy atractiva, aunque quizás, si el Thunderbird es real, debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque en un rincón apartado de los mitos indígenas norteamericanos existe una profecía que muchos no se atreven a decir en voz alta y que tiene relación con estas míticas aves. Profecías del trueno. ¡Qué miedo! Hay una profecía que es conocida entre los pueblos más antiguos de las grandes llanuras y las montañas rocosas y se ha transmitido de generación en generación, en susurros y mitos que en su mayor parte solo unos pocos entendidos han logrado descifrar. La profecía habla de un tiempo futuro, un tiempo de grandes convulsiones y cambios, en el cual las alas del Thunderbird cubrirán el cielo, desatando tanto tormentas como cataclismos. Algunos la ven como una advertencia, un recordatorio de que el ciclo de destrucción y renacimiento que representa el Thunderbird está por cumplirse nuevamente. Culé vaina, hijo de puta, culé miedo de verdad, honestamente. Y con ello, los humanos deberán enfrentarse a algo mucho más grande que ellos mismos. Pero, como ocurre con muchas profecías, sus detalles son vagos y ambiguos. ¿Qué significa realmente esta advertencia? Algunos sugieren que las alas del Thunderbird no son meramente una referencia literal a la criatura, sino una metáfora del caos natural que ocurre cuando la humanidad pierde el rumbo. Otros, más sombríos, aseguran que el Thunderbird será el mensajero de una invasión, una fuerza cósmica que no solo destrozará la realidad tal como la conocemos, sino que la reemplazará con una nueva forma de existencia. Y mientras todo esto ocurre, el Thunderbird observará desde el cielo como si fuera el vigilante de la transición. Un testigo, no solo de la historia de los Culé miedo, ¿será que eso será bíblico? pueblos nativos, sino también de un ciclo mucho más grande que precede y sigue a la humanidad. A medida que los años avanzan y la humanidad se enfrenta a crisis globales, a desastres naturales cada vez más intensos y a la creciente sensación de que el mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes, la figura del Thunderbird sigue siendo un símbolo inquietante. ¿Es acaso un ser cósmico? ¿Una criatura predestinada a regresar una y otra vez anunciando extinciones inevitables? ¿O simplemente un recordatorio de que la naturaleza, en su magnificencia y poder, nunca podrá ser controlada por completo? Ojalá que no sea así, la verdad. A partir de la década de 1990, comenzaron a surgir recreaciones artísticas de la foto perdida del Thunderbird. Es probable que las personas que recuerdan haber visto la foto durante la era de Internet en realidad recuerden una de esas falsificaciones. Sin embargo, hay una generación mayor que afirma haber visto la célebre instantánea, la original, la que lleva tantos años perdida. ¿Es posible que el Thunderbird haya sido real alguna vez? ¿O es solo una construcción colectiva? Un deseo humano por imaginar criaturas más allá de nuestro alcance. Ajá. ¿Fue un Thunderbird cazado y fotografiado en 1886 o Yo no digo que sea algo interdimensional, porque
O sea, que 5 o 6 humanos levantaran a tiro a alguien interdimensional, pues está ilógico, bro. Se supone que es interdimensional, o sea, que desmaterialice su cuerpo y lo materialice en otra dimensión. O sea, literalmente tiene que ser invencible. Ahora que lo levantaran, que lo levantaran a tiro, bro. En serio. 1890? Tal vez nunca sepamos la verdad, tal vez el Thunderbird siga volando en la oscuridad por encima de nuestras cabezas. Tal vez ya se encuentre demasiado lejos como para hallarlo. Pero el mito no desaparece y como todo mito sigue vivo, sigue extendiéndose, sigue creciendo. Es un monstruo alado, una sombra que se cierne sobre nuestro entendimiento de la realidad y puede pasar que por un tiempo nos olvidemos de él. Bueno, honestamente, lo del Thunderbird, yo siento que fue un animal normal, pero de unas proporciones nunca antes vistas. No creo que sea alguien interdimensional, honestamente, porque, a ver, si hubiese sido interdimensional, hermano, que lo casen 6, 5 humanos a punta de tiro, bro. No creo. Se me hace imposible ya, porque los seres interdimensionales tienen que ser algo increíble, ¿sí me entiende? Que desmaterializan, se materializan, están, ¿sabes? En una vaina loca. Perdón. Entonces yo siento que fue eso, como que un ave de proporciones inhumanas que lo cazaron y puede que sean de esos animales que estaban en vía de extinción y que para no formar una vuelta así grande, trataron de, pues, ocultar la información. Es lo que pienso yo aquí en lo personal. Así que nada, familia, los dejo. Voy a subir el video y nos vemos en la noche, Dios mediante, con otra reaccioncita. Así que nada, familia. Los quiero mucho. Chao, chao.